Buenas noches, ¿cómo están todos? Estoy por acá un día más con un invitado especial, con Francisco Stiglitz. Vamos a estar hablando de números y ritualidad mágica. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Feliz y Gracias, agradecida de Gaby. estar acá contigo. Lo mismo, lo mismo. Agradecido yo de tu invitación y bueno, un gusto como siempre. Un Es gusto así, como siempre compartir. es así, tantos años de amistad y de un vínculo compartiendo las experiencias espirituales de mucho tiempo realmente. Bueno, mientras que Francisco va un segundo, yo estoy acomodando también, y bueno, estamos acá, de la importancia que tienen los números en la vida en general, ¿no? Los números son como, creo yo, la conciencia del origen, entonces conectar con ellos hace que nosotros podamos entender a veces cosas que no tenemos comprensión desde un lugar racional. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros estamos muy enfocados en una postura egoica y desde esa postura egoica no entendemos la cualidad del número. Entonces acá volvió Francisco y bueno, te decía que estoy encantada de estar contigo porque vos sos experto en magia, estás iniciado en el hermetismo, entonces el número tiene un sentido un poco más profundo de lo que se maneja hoy en día, a veces con liviandad, ¿no? Ah, tenés un 3, sos alegre, vivís feliz, tenés un 4, sos controlador, estás estructurado. Entonces, como vos sos experto, me encanta porque contigo puedo recorrer ese lugar más profundo del número, ese conocimiento que viene desde la ancestralidad y qué es lo que realmente sustenta esta cosa, ¿no? Que hoy se habla de los números y se dicen determinadas cualidades de ellos. Entonces, bueno, entender que esos números representan una conciencia, que son un arquetipo, que son un modelo, que están formando parte del inconsciente colectivo, y eso hace que los conectemos sí o sí, más allá de la conciencia que nosotros tengamos de conectarlos. Entonces, bueno, como vos sos experto en eso, me encantó que aceptaras mi invitación, porque además te quiero mucho, entonces, bueno, estoy muy feliz y honrada de estar acá contigo. Entonces, para ir un poco al punto, ¿qué implicancia tiene el número dentro de la ritualidad mágica? ¿Son importantes, no son importantes, se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta? Contanos. En principio, otra vez te vuelvo a agradecer, Gaby, tu invitación y saludo con mi deseo de bendición a todos los que nos estén escuchando ahora o luego. Y el número tiene en la magia una importancia mucho más grande de lo que tenderíamos a pensar. Recordemos que según la tradición, el creador hizo todo con tres cosas: número, peso y medida. Y en el número hay una virtud que, que hay que pensar que hay algo en el número que tiene que ver con la cantidad y otro que tiene que ver con la cualidad o la calidad energética del número, que es lo que vincula al número con lo sagrado, ¿no? Pensemos que el número aparece en todo lo sagrado, en la cantidad de días de la creación, en la estructura del cuerpo humano, la cantidad de orificios en la cara, las extremidades, los números que se forman, la cantidad de dedos, todo está ligado al número y cada número tiene una virtud mágica, energética, espiritual, específica. Cuando digo mágico, porque también, ya que estamos, está bueno poner en contexto esta palabra que de tan dicha dice todo lo contrario de lo que queremos decir, ¿no? La magia es la ciencia, el conocimiento que implica el poder acceder a las relaciones existentes entre todo lo que está en el mundo, todas las relaciones sutiles entre todo lo que existe, los colores, los días, los ángeles, los números, las plegarias. Y el número es sumamente importante, en especial en algo que
en la magia tiene que ver con los rituales, con el rito, con aquello que yo voy a repetir durante, por ejemplo, una cantidad de días específicos, la cantidad de velas que puedo llegar a usar. Todo esto hace a la condición del número y es muy importante conocerla si es que uno quiere crecer en el arte mágico, que como digo siempre no es otra cosa que una forma de ejercer el bien. Y ahí el conocimiento del número tiene muchísimo peso. Sí. Sí. Desde el punto de vista numerológico, como vos bien dijiste, nosotros tomamos la importancia del número desde la cualidad. Cuando revisamos una carta, también tenemos la cantidad, vos lo explicaste perfecto, y la cantidad de alguna manera también tiene peso sobre la cualidad. Y acá te hago una pregunta. Cuando vos haces una ritualidad, generalmente esas ritualidades se practican durante 3 días, durante 5 días, durante 7 días y durante 9 días. Entiendo que ahí se está usando el número como cualidad, aportando a determinado acto mágico, pero además tiene una implicancia de la cantidad de días en la repetición, ¿verdad? Así es, tal cual. De hecho, cada una de estas formas rituales que implican, en la magia le llamamos ritmos, que es cuántas veces vamos a hacer algo. Hay que tener en cuenta que el conocimiento ritual implica en especial conocer cuándo, por ejemplo, una obra debe realizarse, y después, por ejemplo, cuánto tiempo esa obra debe durar. Pensemos, por ejemplo, en los meses y el embarazo, ¿no? Hay un tiempo en el cual una cierta energía debe madurar, y ese tiempo, la cantidad, tiene que ver con estructuras numerológicas arquetípicas. Vamos a dar el ejemplo más conocido. Es muy común que realicemos, por ejemplo, novenas, que son ritualidades sostenidas de una manera similar durante 9 días consecutivos, ¿no? O septenarios, que es una ritualidad, un rito, una plegaria, una forma de petición sostenida durante 7 días consecutivos. Cada uno de estos ritmos tiene una implicancia distinta. Por ejemplo, la novena tiene mucho que ver con el mundo angélico. Todos los números también tienen que ver con aquello que en la tradición sagrada está vinculado con ese número. Y aquello que está vinculado con ese número tiene una virtud espiritual ligada al número en sí. Ejemplo, los coros angélicos son 9, según la tradición judío-cristiana, ¿no? Desde los serafines, que son los que están más cerca del trono de Dios, hasta los ángeles custodios, que son los ángeles que están más cerca de nuestro mundo, para decirlo así. Entonces, toda petición a cualquiera de los 9 coros lo realizamos en forma de novena, que implica 9 días en los cuales vamos a trabajar esa petición, porque tiene el 9 una cualidad angélica específica. Y la novena diría que es quizás el ritmo y la forma más clásica, más conocida de todas las que están difundidas. Una ritualidad realizada durante 9 días. Pero después tengo, por ejemplo, la ritualidad vinculada al número 7, los septenarios, ¿no? Puedo trabajar algo durante 7 días, o hacerlo 7 veces. El septenario ya tiene que ver con la estructura arquetípica vinculada, por ejemplo, con el mundo de los 7 planetas. Claro. Hacemos que el número 7 es el gran arquetipo de la creación. En el Génesis, que es un libro también de hermetismo, para decirlo así, el Génesis de Moisés, Dios crea todo a partir de este número, crea todo en estos 7 días. Pensemos esto así, hay 7 orificios en la cara, 7 chakras, 7 ángeles que se encuentran ante el trono de Dios, que son los ángeles vinculados con los 7 planetas. Por lo tanto, por ejemplo, a estos ángeles tendemos a realizarle no novenas, sino septenarios. Al ángel del sol, que es Miguel, al ángel de la luna, que es Gabriel. Eso te iba a preguntar. Primero quería dejar abierto si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta, bueno, la puede escribir. Te iba a preguntar, cuando tenemos la intención numérica dentro de un ritual, porque de pronto
cuando hacemos una novena o cuando hacemos un septenio en un acto mágico, el número no está escrito, el número no está teniendo una forma física, pero está teniendo una intención en esa repetición. Entonces, como el número está vinculado a, también como vos dijiste, los planetas, y también está vinculado a los signos, ¿no? Entonces, cuando vos tenés que hacer de pronto un talismán, y lo tenés que consagrar para que ese talismán actúe sobre las virtudes que vos querés que actúe y que le sea beneficioso a la persona que lo va a aportar, también tenés que tener en cuenta la fecha de nacimiento de la persona, tenés que tener en cuenta, bueno, la carta astral, determinadas posiciones de los astros, para poder vincular todo eso al ritual mágico. Entonces, la importancia del número es impresionante. Yo me acuerdo que en un momento vos me hiciste un talismán de Venus, y cuando en el momento que me lo ibas, que yo te lo encargué porque decidimos que era bueno que yo lo usara, era marzo, abril, y vos me dijiste, hasta septiembre no te lo puedo dar, y yo dije, ¿cómo? Y me explicaste, me dijiste, no lo puedo consagrar hasta tu cumpleaños, que justamente hay una posición planetaria que tiene que ver con tu carta natal. Entonces, bueno, uno va aprendiendo aparece ahí con el los número, años. Gaby? Porque ahí de lo que estamos hablando, que tiene que ver con lo que la astrología llama aspectos, que es cuando un planeta entra en relación con otro, ¿no? Ahí aparece el número plenamente, porque tenemos la conjunción, que es el 1 cuando están juntos, el trígono, que tiene que ver con el 3, el quincuncio con el 5, la cuadratura con el 4. No por nada, a ese aspecto de la astrología lo asociamos estrictamente con una matemática sagrada, para decirle así. Sí, porque además esos aspectos están haciendo un vínculo en cuanto a los ángulos también de la figura que forman. Así es esa relación. 90 grados, 60, 72 creo que es en el es la división quincuncio. del zodíaco, es la división del zodíaco de 360 grados, según la forma que tiene que ver con el triángulo, el cuadrado, la estrella de 5 puntas. Y eso tiene que ver con los sólidos platónicos, con la geometría sagrada. Entonces, yo voy como recorriendo mentalmente qué importancia que tiene el número y qué importancia tiene a la hora también de revisar cómo están aspectados para nosotros también, ¿no? Así es. El astrólogo los ve desde un lugar, el numerólogo los ve desde otro, pero siempre hay coherencia y concordancia en la información. Sí, bueno, por ejemplo, ahí vi que una persona preguntaba sobre si tiene importancia, por ejemplo, el número en otro elemento muy vinculado al hermetismo, que es el tarot, y pensemos que el tarot también es una forma de numerología sagrada, con su propia estructura, que le podríamos llamar numerología tarótica, porque está armado sobre esta estructura, en especial los 22 arcanos mayores, con las 22 letras del alfabeto hebreo y sus números, las relaciones entre los distintos arcanos y los números que los componen. Ahora, me gustaría pensar un poquito en un sentido práctico, sencillo y que sea ordenador para nuestra experiencia de vida. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. En la magia se considera que todo lo que se hace 3 veces se consolida en el astral. ¿Qué es esto de consolidar en el astral? Imaginemos que nosotros emitimos una cierta idea, una cierta voluntad, un pensamiento, un deseo. La plegaria es la forma especial de proyectar nuestro deseo de bendición hacia una persona determinada, una obra determinada. La virtud de que esa energía quede fijada y pueda ser de algún modo aprovechada por quien la necesita, está muy ligada, entre otras cosas, al número. ¿Y esto qué digo? Consideramos que todo lo que se hace 3 veces queda consolidado
consolidado de un modo que es mucho más potente, su energía dura, perdura y llega más lejos, dura más tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que es tres vuelve a ser uno. Pensemos en el concepto de la Trinidad, tres que es uno solo, el uno que engendra al dos, el dos en uno engendra al tres, este tres es una entidad en sí mismo. Por lo tanto, cuando no sé qué ritmo utilizar, no sé qué forma aplicar, les diría que el número 3 es un número de consolidación, ¿no? Incluso fijémonos en la repetición triple de determinadas fórmulas, en los ritos religiosos, en los ritos mágicos, ¿no? El 3 es un número que potencia, dirige, consolida, ¿no? Por lo tanto, es un número al que hay que prestarle suma importancia, obviamente vinculado con la Trinidad, lo trinitario, ¿no? Somos triples también, Sí. se dice somos triples y trinitarios, porque recordamos, por ejemplo, las tres palabras que definen la construcción de todo lo creado para la alquimia: azufre, mercurio y sal, que en nosotros es espíritu, alma y cuerpo. Tendemos a pensar que somos alma y cuerpo, esta distinción está un poco perdida, pero en realidad la tradición dice que somos triples y trinitarios, o sea que en nosotros hay una triple composición. Estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Esto que estás explicando viene muy bien, porque a veces tenemos, vamos en ese piloto automático y tenemos repeticiones automáticas y muchas veces decimos 3 veces gracias, por ejemplo, y a veces no sabemos ni por qué se dice, pero tenemos el instinto de decirlo porque escuchamos a alguien o porque de alguna manera intuimos que se hace así. Bueno, y vos lo explicaste muy bien por qué es y de dónde viene y para qué y con qué conecta hacerlo de esa manera. Tengo una pregunta acá, Francisco. Mira, soy Clau Castillo, está preguntando, me dice, ¿podemos tener más de un ángel de la guarda? Dice que vio el suyo, pero cree que tiene alguno más. Y es del 21 de mayo del 67. No sé si eso tendrá algo que ver, pero cálculos ahora no quiero... Buena pregunta. Hay muchas cosas de las cuales solo hay uno. Entre esas cosas, perdón, el término, está nuestro ángel de la guarda, o ángel custodio. Tenemos uno, que corresponde al noveno coro, el coro que está más cerca de lo humano, ¿no? Ángeles custodios, ángel de la guarda, todos tenemos uno que está, si lo puedo decir así, adherido a nuestra estructura personal. Es el único ser de luz que tiene permiso de la divinidad, según el hermetismo cristiano, para acceder a nuestra conciencia, salvo aquellos seres de luz a los cuales nosotros, por devoción, por culto, pedimos permiso. Pero luego ocurre que nosotros tenemos muchos ángeles asistentes, acompañantes, parte de nuestro patrimonio, de los cuales estos ángeles pueden tomarse del mapa natal, pero serían ángeles asistentes, no el ángel custodio, que es uno, que la tradición dice que es la versión, es idéntico a uno en versión angélica, para decirlo de algún modo. Y acá aparece también otro tema importante, que es que la proyección del número en lo astrológico no remite al mismo número que, por ejemplo, las fechas civiles. O sea, el hecho de que en la magia no miramos tanto, por ejemplo, si el 24 de diciembre el número sea el 24, sino el grado en el cual, por ejemplo, el sol se va a encontrar en ese momento, ¿no? Exacto. Por lo tanto, no tanto el número del día cívico, sino la cantidad de días a partir de un momento, el número de grados dentro de la estructura del zodíaco, ¿no? Y, por ejemplo, esto decíamos, bueno, la repetición implica que un ciclo, como es el día, amanece, atardece, ¿no? Recordamos lo que dice el Génesis, ¿no? Y atardeció y amaneció, y fue el primer día, digo, hay que ver que el primer ciclo cósmico importante es el día.
Claro. Aparece. Entonces, por ejemplo, la repetición a partir de un momento no es una repetición azarosa, es la implantación de un ciclo durante un tiempo determinado, que como decía antes, tiene una relación arquetípica con todo aquello sagrado que estuvo relacionado con ese número. Es más, la magia tradicional dice que Dios opera, y acá esto para darle una dignidad a los números, que hay un cierto misterio en ese número y una cierta potencia espiritual que hace que Dios decida que determinadas cosas estén vinculadas a un número y no a otra. Y ahí voy a dar dos ejemplos tomados de la tradición mágico-religiosa, para decirlo así, que está absolutamente lejos de ser azarosa. Sí. 40 días antes de la Pascua o de la Semana Santa es un ciclo de purificación, que la tradición decidió que sean 40 días. Empieza el miércoles de ceniza, pero 40 es un número que ya la tradición previa al cristianismo había utilizado como número de purificación. Se llama también, y ahí viene la cuarentena. Desierto, tal cual. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto, 40 días estuvo Moisés en el desierto, sin comer pan ni beber agua, 40 días está el maestro en el desierto, sin también ayunando. La tradición dice que 40 horas está el Cristo en el sepulcro antes de resucitar. Y todos estos, y luego otro número, 40 previos. 40 días después, la tradición celebra la ascensión del Cristo, después de Pascua, 40 días después de Pascua. Y 50, ¿no? Acá vuelve a aparecer el número, aparece el número 5, ¿no? Nuevamente. 50 días, el signo del Espíritu Santo, Pentecostés, ¿no? Ahora, en todo esto, el número no es azaroso. También hay que ver que hay una virtud en el número en sí mismo, pero también eso tiene que ver con que determinada cantidad de días se van estructurando dentro del recorrido de los planetas en el zodíaco, armando una trama que ignoramos, pero que tiene que ver con la apertura de lo que hoy llamaríamos portales, en los cuales el cielo y la tierra se están relacionando. Pensemos también que nosotros lo olvidamos, pero todas las grandes fiestas espirituales son cósmicas, están marcadas por los astros. Sí, los principales portales serían el solsticio, el equinoccio, y los solsticios y los equinoccios, ¿no? Esos serían como los portales mágicos principales, ¿verdad? Sí, y a partir de ahí, las fiestas sagradas que se celebran, por ejemplo la Pascua, que es una fiesta vinculada con el equinoccio de primavera, pero con 7 días posteriores a lo que sería, o sea, tiene que ver con la luna nueva, el cálculo de la luna nueva de Aries, ¿no? A partir de ahí se calcula la Pascua, y esto no va a caer siempre exactamente en el mismo momento, por eso la Pascua es una fiesta que es móvil, ¿no? Exacto. Lo que digo es, siempre aparece el número, siempre aparece el tiempo marcado por los astros, o el tiempo marcado por el número, ¿no? Por lo tanto, está bueno pensar esto de no pensar el número solo como la cuenta del supermercado, ¿no? O sea, ¿cuánto me va a salir? Luego, fijémonos que el número aparece en la tradición espiritual en infinidad de cosas. Pienso, por ejemplo, volviendo al 9 y las bienaventuranzas, por ejemplo, ¿no? Tenemos más 9 bienaventuranzas, en otro evangelio hay 8 bienaventuranzas, las 9 musas, los 7 pecados capitales, los 7 metales sagrados, todo hay en el número una virtud mágico-espiritual que quien tiene interés en trabajar energéticamente, y vuelvo a decir, si la magia es el conocimiento de las relaciones sutiles entre todo lo que existe, entre el cielo y la tierra, el conocimiento del número es un conocimiento importantísimo, ¿no? Sí, y acá el cuánto igual tiene que ver con la calidad, con la cualidad, no con la cantidad pensado solamente como de esto que decíamos, de el número
pensado desde la cuenta del supermercado. Desde mi punto de vista, por ejemplo, que trabajo como numeróloga y me he desarrollado en eso, la virtud que tiene reconocernos, ¿no? No desde el lugar de estar plantados en esta experiencia terrenal, sino desde el lugar del alma, desde el lugar del espíritu, a través de las claves numéricas que se establecen a partir de nuestra fecha de nacimiento y nuestro nombre, ¿no? Entonces, toda esta información habla de determinadas cualidades, dones, talentos, también de sombras que tenemos. Entonces se arma toda una información que cuando la conocemos, transitamos esta experiencia de vida desde un mejor lugar, porque tenemos determinada conciencia de a qué venimos, para qué venimos. Y cuando vos hablas de lo astrológico también, cuando se pueden revisar cartas de revolución solar que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Nosotros también en numerología podemos ver tránsitos temporales y podemos ver qué pasa en determinados tiempos o periodos de nuestra vida. Francisco, volviendo a la pregunta que hizo esta señora del ángel de la guarda, te quería preguntar, según yo tengo entendido. Ellos están para asistirnos, pero no pueden intervenir en nuestro libre albedrío, ¿verdad? Entonces, como dice el maestro, pide y se os dará, hay que pedirles. Yo creo que el ángel de la guarda tiene permiso a participar más en nuestro libre albedrío, como todos los seres de luz, en la medida que nosotros le otorguemos ese permiso. O sea, el vínculo con los ¿Cómo le seres otorgamos? de luz, ¿Cómo le otorgamos ese permiso? Bueno, primero teniendo un vínculo con los espíritus de luz que nos acompañan. Siempre digo que el maestro dice, los hijos de la oscuridad tienen herramientas, las conocen y las usan. Y los hijos de la luz las ignoran y no las aplican. El contacto asiduo con nuestro ángel custodio, por ejemplo, pidiéndole, invocándolo, estando en comunión con él, tratando de estar atento a su presencia, hace agradeciendo su presencia también. Fortaleciendo, hay un misterio. Agradeciendo también, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí, por supuesto. La percepción de la presencia es una habilitación a su asistencia. Y la habilitación a la asistencia implica niveles más profundos de inspiración. Pensemos que la palabra inspiración tiene que ver con digo que los ángeles nos instruyen, cada vez van operando en umbrales más internos de nuestra conciencia, por lo tanto van teniendo más acceso a nuestro libre albedrío, para decirlo así, en la medida que nosotros podemos escuchar más claramente su consejo, ¿no? Yo diría que, así como lo contrario de la inspiración es la tentación, ¿no? Que los espíritus de oscuridad no pueden obligarte, solo pueden tentarte, ¿no? Los espíritus, como el ángel de la guarda, pueden inspirarte, y acá, por supuesto, no te obliga a tomar una decisión, pero hay que reconocer también que las personas que están vinculadas, no podríamos asociar la luz, por ejemplo, con la crueldad, con el egoísmo, ¿no? Con la falta de empatía. Obviamente que cuanto más una persona se deja inspirar, más va a pensar como su ángel. De hecho, hay un proceso que el hermetismo cristiano le llamó la angelización humana, que es que estamos invitados a ser como nuestro ángel de la guarda. Y se considera que hay personas que, llegado a ese umbral, pasan a tener de ángel custodio a ángeles de otros coros. Es un misterio importante. Ahora, por ejemplo, de la posición de los planetas en nuestro mapa natal, extraemos nombres de otros ángeles. Esto es lo que nosotros llamamos angelología astrocabalística, que tiene que ver con los nombres de los ángeles que ocupan distintas porciones del cielo.
Y acá aparece a través del número expresando cosas interesantes. Por ejemplo, la subdivisión del cielo está vinculada a una numerología sagrada también, ¿no? Pensemos los 12 meses, los 12 discípulos, ¿no? O los 12 apóstoles, la división del cielo en 72 porciones de 5 grados, que se llaman quinarios, que tienen que ver, pensemos que el maestro tenía 12 apóstoles, 72 discípulos, innumerables seguidores como las estrellas, las 28 moradas de la luna, que son porciones del cielo divididas, en las cuales la luna recorre el zodíaco, y acá aparece un número fabuloso, que es el número 28, vinculado estrictamente con lo lunar, ¿no? 28 días, 28 moradas. Pensemos también que el número 7... Que son 4 ciclos de 7. Así es, son 4 semanas de 7 días cada uno. 7 días También cada uno, y eso forma el ciclo completo. Tenemos más preguntas, Francisco. Sí. Pregunta Virginia, la diferencia entre alma y espíritu. Ojalá la pueda explicar bien, porque no sé si es tan fácil de transmitir. No, es cierto. Qué suerte que estás vos para explicarlo. Vamos a ver si lo logro explicar con claridad. El espíritu es lo que hoy nosotros llamaríamos la divina presencia, o muchos llamaríamos la divina presencia, la chispa divina. Es Dios en nosotros. Es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, que está en el plexo cardíaco, ¿no? Pensemos en el fuego en la imagen del Sagrado Corazón, ¿no? Sí. Y el alma es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Tendemos a pensar al espíritu vinculado, por ejemplo, hoy nuestra cultura está muy centralizada en el pensamiento, ¿no? En la razón. Y sin embargo el espíritu radica como lugar en el plexo cardíaco. El alma, está más asociada a lo que hoy tenderíamos a ver como pensar y sentir, ¿no? Y el espíritu tiene que expandirse hacia el alma. Yo digo que, voy a usar una imagen muy grosera, pero todos conocemos el piloto de un calefón. Ese piloto es la divina presencia en nosotros. Está en cada uno de nosotros, pero debe expandirse hacia lo que sentimos, hacia lo que pensamos, hacia lo que hacemos. Hacia lo que hacemos. Sí, piensen que todo también está vinculado con los 4 elementos en nosotros, el fuego, el agua, el aire y la tierra, ¿no? Vinculados también con las 4 virtudes que la magia considera que el mago debe adquirir: osar, saber, querer, callar. Y acá aparece el espíritu vinculado con una palabra sumamente importante, que es el tema de la fe, lo que creo. Lo que creo se expande sobre lo que siento sobre lo que pienso, y ambos sobre lo que hago. El espíritu es la presencia de Dios en nosotros, para que nosotros podamos, como se decía en la antigüedad, quien no la ve en sí no la verá en nada, y quien la descubre en sí la verá en todo. O sea, hermosa la idea. O sea, quien puede percibir que Dios lo habita, va a descubrir a Dios en la creación. Claro, porque puede mirar con esos ojos de Dios. Llevando lo que vos estás explicando, yo a veces toco este concepto porque, bueno, a veces me gusta explicar un poco el sentido de la numerología, no simplemente dar datos, ¿no? Y mucho más terrenal la explicación o coloquial, yo a veces explico el alma como un vehículo del espíritu. El espíritu tiene que ir a dar información a esos planos que vos explicaste, que son los planos que nosotros como humanos estamos transitando en la experiencia. Entonces el espíritu toma ese vehículo que es el alma para hacer esa expansión que vos decís. Y después nosotros somos el cuerpo humano, ¿no? El humano que
como chiquito, vos, yo, Entiendo. somos el otro vehículo para el tránsito de la experiencia material, ¿no? De lo que es toda esta experiencia de vida. Cuando el maestro dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive la persona humana. El cuerpo vive de pan, yo les diría que el alma vive de afecto, amor, inteligencia, conocimiento, pero el espíritu también necesita un alimento para expandirse, para crecer, para no quedar tan atosigado dentro de la estructura humana que no pueda expandirse. Y ese alimento, la tradición considera que son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Esas 3 virtudes serían la triple llama que desde el pecho puede expandir a todo el cuerpo, y al alma y al cuerpo, la presencia de lo divino. Pensemos que los grandes maestros, los grandes seres de luz, las personas que realmente corresponde colocarle ese tipo de nombre, muchas se considera que su alma y su cuerpo adquirieron una cierta diafanidad que les permitió incluso espiritualizar el cuerpo, ¿no? Pienso en, hay seres de luz muy famosos que, no sé, que irradiaban luz, que su sola presencia es sanadora, que traspasan de la posibilidad de estar en 3 lugares a la vez, como la multilocación, ¿no? Para no irnos del número, nuevamente, ¿no? Esta idea de que somos una unidad triple y trinitaria, ¿no? Y que esta unidad que somos, me gusta esta imagen que al final se realizó para explicar esto como 3 anillos que están mutuamente relacionados. Uno no puede ser sin el otro, ¿no? Y pensando también que cada una de estas 3 entidades humanas requieren también ser cuidadas y custodiadas, ¿no? Debemos alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma, alimentar nuestro cuerpo, ¿no? No solo de pan vivimos, y esto me parece central. ¿Cómo vamos a intentar hacer que nuestro espíritu se expanda? La plegaria, la meditación, creo que son formas ideales y, por supuesto, tradicionales para hacerlo. Aunque hoy por ahí cueste en un cierto marco pensarlo, los ritos religiosos tendrían esta función, y si no lo cumplen, sería como, no están cumpliendo aquello para lo que fueron pensados, ¿no? Que es acrecentar la presencia de lo divino en nosotros, siempre vinculada al perdón, la misericordia, la amorosidad, ¿no? Esto que estás explicando sería esa conexión del humano con lo divino, y desde un plano más material, o más desde la humanidad, por ejemplo, podemos ver en la numerología también esa trinidad que vos decís, en la relación arquetípica que hay entre el 1, el 2 y el 3, que estarían representando el padre, la madre y el hijo, ¿no? Cómo se da, nazco, pero elijo esos padres para nacer. Esos van a ser mis maestros, me van a ayudar en este escenario, en esta experiencia que vengo a transitar, y además también son esas 2 energías que están conmigo, mi energía femenina y mi energía masculina, para sentir y para actuar. Entonces, vos lo estás explicando desde un lugar espiritual, y desde la numerología también lo podemos ver en un lugar práctico, ¿no? Que es importante también tenerlo en cuenta, porque el hombre puede, creo yo, todos nosotros, o lo digo desde mi experiencia tal vez, uno puede elevarse también estando en paz y en coherencia con el humano que está viviendo la experiencia en este plano terrenal. Me vino a la mente otra vez la utilización del número dentro del marco de lo sagrado. Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? ¿7 veces? Sí, pero yo te digo, 7 veces no, 70 veces 7. Ningún número en la escritura es azaroso. Luego eso, por supuesto, los maestros, tanto desde la numerología esotérica, desde lo teológico, han hecho distintas interpretaciones. Pero esos números nunca son azarosos. El número de la cantidad de peces de la pesca milagrosa, todo el número es una expresión de lo sagrado que nosotros tenemos que revalorizar. No solo literalizar,
pero también su literalidad tiene un valor. 70 veces 7 no puede ser un número cualquiera. Pienso, por ejemplo, vuelvo al tema de, hay un evangelio donde las bienaventuranzas son 8, otro evangelio son 9, pensando en las bienaventuranzas como, bienaventurado quien practica esto, porque llegará a ser como un ángel. En el mejor de los sentidos, lo digo, en el sentido de la adquisición de virtudes y potencias espirituales, asociándolo también con el número 8. En mi libro de tarot lo aclaro, Eso porque me justo te pareció iba a muy preguntar. llamativo el hecho de que los antiguos, por ejemplo, si ustedes entran a cualquier templo católico viejo, que tenga más de 100 años, van a ver que el baptisterio siempre es octogonal, Sí. o redondo o octogonal. Pero Ellos si tienen asociaban, cantidades porque ellos asociaban la figura del 8 con la solidez, con la solidez, con una estructura física que da solidez, que tiene equilibrio también, porque es una figura simétrica y doble. Bueno, si la acostamos es el infinito, pero puesto así como 8, entonces la simetría, la solidez, el equilibrio, todo eso lo tenían asociado también al número 8. tal cual. Y tiene que ver también con las criaturas que salen del arca y el número de las personas que estaban en el arca luego del diluvio, que es otro gran arquetipo, la cantidad de días que dura el diluvio, que dura el agua, 150 días, es otro número, iba a usar el término, otro numerazo, otro número potente, el 15, y vinculado con el 150, ¿no? Piensen ustedes que, volviendo a esto de la repetición ritual, Cuando decís el 15 me viene el 13 también. el 13, por supuesto, es vinculado con la letra Mem en el alfabeto hebreo y con el arcano llama la muerte, los ciclos 13 también, la letra número 13 vale 40, ¿no? Volvemos a esto de el morir para renacer. Pero me gustaría, Gaby, hacer una pequeña referencia al 15 Sí. y al 150. ¿Sabés que 150 son los salmos, ¿no? Específicamente, a pesar de que la numeración hebrea y la cristiana difiere, siempre son 150, difieren como están ahí ordenados en un momento, ¿no? El número 15, que, bueno, en el tarot lleva ese nombre un poco tenso que se llama el diablo, pero tiene que ver, piensen ustedes que una persona que recita la devoción más conocida al culto de la madre en Occidente, que se llama el rosario, es la recitación 150, es 5 por 5, 15, ¿no? O 10 veces, 150 veces, de la misma plegaria, ¿no? Entonces, hay algo en este número que tiene que ver con la domesticación, a ver cómo lo puedo explicar. Porque, bueno, en realidad los rosarios son 50, pero son tres misterios. 50 por 13, 150. A ver si lo puedo explicar bien. Es la domesticación de la luz en nosotros para que nuestra propia luz no nos enceguezca y no nos dañe. Porque a pesar de que debemos evitar que la oscuridad vampirice nuestra luz, también debemos evitar que nuestra propia luz nos incandile, nos enceguezca y nos vuelva, ¿por qué no?, ególatras, egocéntricos, ¿no? Desde una visión más psicológica podría ser eso de reeducar el ego, por ejemplo. Sí, a mí me gusta la palabra domesticación porque implica paciencia, amorosidad, respeto, tolerancia, respeto al tiempo, ¿no? Hay una... Porque, bueno, la luz expandida de una manera egoica es lo que podríamos considerar una luz luciferiana, para decirlo así, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Los que no lo encandila conocen, al portador y enceguece a la otra persona, ¿no?
Así es. Por eso el personaje del arcano 9 del tarot vela esa luz, ¿no? Para que no encandile a los otros. Y a su vez el porta esa Qué misma lindo luz arquetipo como es. ermitaño. 9. El 9. ermitaño es el número 9, ¿no? Que en algunos mazos de tarot se dibujaba en la antigüedad con alas. Volvemos a esto de la persona Sí. que adquirió cualidades angélicas. Y el 15 tiene alas. El 15 tiene alas porque también no deja de ser un ángel en su estructura más, ¿cómo podríamos decirlo? Esencialmente es un ángel. Quedan unos minutos y a mí me gustaría que hablaras un poco de tus libros, ¿no? O de tu último libro, y de pronto también así como un poquitito de el talismán, ¿no? De para qué se usa, o si querés, si te parece bien ir en esa línea un poquito. Gracias, Gaby. Tuve la bendición y el agradecimiento de poder editar libros que ya llevan más de 20 años, que están escritos. El primero fue un libro sobre tarot, marsellés, al cual también pudimos agregarle un mazo de alguna forma trabajado por nosotros mismos, según la tradición de los maestros del hermetismo del siglo XIX, que es la escuela que yo sigo. ¿Lo tenés para mostrarlo? No muestro el mío porque el mío es versión prehistórica, entonces no lo quise. No tengo a mano, ese no. Ese libro se llama... Porque ya cambiaste. Bueno, gracias a Dios ya cambiaste también está agotado ahora. Sí. O sea, hay ejemplares que se consiguen, estamos viendo que, porque también algunos libros se editaron en Argentina, se distribuyen en toda habla hispana, algunos se editaron también ahora en España, estamos viendo la opción de que el libro ya Manual de Tarot Marsellés se vuelva a editar desde España y desde Argentina. Después este libro que se puede mostrar y que creo que sale... Sí, Manual de Alta Magia. El Manual de Alta Magia, donde hablamos de todos estos temas: cuándo, cómo, de qué forma, con qué plegarias, los días, las horas, los tiempos, los ángeles. El Manual de Alta Magia está reeditado muchas veces, todos se consiguen en cualquier medio donde uno pueda comprar libros en línea y en las librerías, diría que básicamente en todo país de habla hispana. El libro Las Vírgenes Negras, sobre lo sagrado femenino, ¿no? Que es un libro que tiene muchas ilustraciones, un libro que no habla de aspectos técnicos, ¿no? Sino una revalorización de lo femenino dentro del marco de la espiritualidad. Y si no me equivoco, bueno, el último libro es el libro La Magia Talismánica, donde volcamos también la experiencia de décadas en la elaboración de talismanes, que tiene que ver con el diseño de un talismán. Ahí aparece el número muchísimo, en especial con los talismanes planetarios, que están muy vinculados con los números, por los famosos cuadrados mágicos, que son estructuras numéricas, que son verdaderamente joyas de la magia antigua, ¿no? Hermosas Vírgenes Negras, decía alguien. Bueno, no sí, y Gaby también, Gaby Lemos, mandó saludos y también dijo, hermosos los libros, doy fe que sí, que son una joya tus libros. Lo que uno puede, de lo que uno puede sentir la alegría y la satisfacción es que todos los libros es haber volcado experiencia de muchos años de trabajo, ¿no? de amorosidad. Yo digo que la perseverancia es amorosidad. Cuando uno ama una obra, está en ella, con los momentos más duros, más alegres, más dichosos. Sostener un trabajo es una forma de amor. Y en este caso, bueno, el trabajo tiene que ver con la unión del hermetismo con lo cristiano, con lo crístico, que no es un trabajo que hice yo solo, obviamente, es toda una tradición vinculada con esto. Y bueno, estos son los libros que tenemos. Quien tenga interés, los enviamos a distintos lugares. En Uruguay está a la venta también.
A mí Y bueno, eso. me gustaría agregar, para ir terminando también, Francisco, que muchas veces hoy tenemos, como estamos en este mundo de todo ya, ¿no? Lo que vos dijiste recién de importante, la práctica hace la experticia y Así es. también hace nos da ese conocimiento cuando hay que hacer algo, cuando hay que transmitirle algo a otra persona, porque cuando nosotros lo hacemos mucho tiempo, también lo incorporamos en nosotros. Así es. Entonces, cuando trabajamos con alguna disciplina, técnica, llamémosle como sea, no es lo mismo trabajar desde el marco solamente mental, porque lo estudié, ¿no? Y que trabajarlo desde un marco combinado entre lo mental y también esa práctica que hace a la experiencia creativa y que ambas conectan con el corazón. Entonces, si a mí alguien me va a venir a contar que hay que, por ejemplo, ¿no? Juntar las gotas de rocío para a mí me hace sentido si esa persona salió a la madrugada, agarró la hoja, junto las gotas de rocío. Entonces, esto me gusta decirlo también para, de pronto, abrir un poco esa cabeza, ¿no? De entender que todo esto tiene un sentido a lo largo del tiempo, que se fue perfeccionando, pero que esa perfección también se la fue dando la solidez de las personas que lo fueron trabajando, que lo fueron haciendo, y que hoy lo pueden transmitir desde esa conciencia de responsabilidad con lo que estoy haciendo y con lo que estoy transmitiendo. Me parece que en este mundo tan rápido, ese concepto es fundamental. No sé, vos qué Sí, pensás. pero lo pienso y lo comparto, pero en totalidad que eso tiene que ver con el concepto de encarnar una fuerza espiritual, y solo quien la encarna a partir de la práctica la deja instaurada en el astral terrestre para quienes vengan después. Pensemos, y cierro quizás con esto, Gaby, el Sí, famoso espacio perfecto. de trabajo en la alquimia y la magia, que se puede llamar o laboratorio alquímico u oratorio mágico, es un Mm, solo espacio triple, donde está el oratorio, donde se reza, se ora, mm. el escritorio, donde se estudia, se hacen vamos a usar el término en el buen sentido, las especulaciones, se determina lo que se va a hacer, El ¿no? Y análisis. el laboratorio, y claro, y el laboratorio propiamente dicho, que es donde se elabora y se trabaja algo. Si el trabajo no termina volcado hacia la práctica formal, eh, eh, ese No se trabajo no se completa. encarna, no se completa, No se completa. lamentablemente. Por lo tanto, quizás es mejor hacer lo poco que vamos sabiendo y aprendiendo, que supuestamente saber muchas cosas que nunca ejercitaremos. Pensemos que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Por lo tanto, por los frutos se conoce el árbol, y todo lo que tengamos como bagaje de conocimiento tiene que tornarse eh, una práctica de vida, ¿no? El médico zapatero a sus zapatos, el médico a sus medicinas, el mago a sus talismanes, el numerólogo a sus números, cada uno de Exacto. nosotros ejerciendo una práctica que exprese la amorosidad del conocimiento que cada uno haya ido gestando en el tiempo. Gaby, Bueno. querida, muchísimas gracias. Francisco, Y muchas bueno, gracias por una estar. amistad, Gracias a todas las tantos personas que años. estuvieron con nosotros, que nos escucharon. Y bueno, vamos a volver a Gracias. estar porque te voy a volver a invitar, seguramente. Bueno, Estás y podemos compuesto. usar el triple gracias para, el triple gracias Triple para cerrar, gracias, ¿no? triple Gracias, gracias. gracias, gracias a Gracias, todos gracias, y gracias. muchas Bendiciones para bendiciones. todos. Y bueno, seguimos en contacto y por acá, en este medio, nos vamos a seguir encontrando.
Te mando un beso, Francisco, y gracias desde el Besos para corazón. todos. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Muchas gracias.